¿Sabes a qué pensionados beneficia el incremento del salario mínimo? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y en este video te contaré todo lo relacionado con el incremento del salario mínimo, el incremento de las pensiones superiores al salario mínimo y a quién beneficia todo esto. En primer lugar, es importante recordar que el incremento del salario mínimo está regulado en el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, este artículo establece que el gobierno nacional deberá determinar año tras año cuál será el incremento de dicho salario mínimo. Para el 2025 determinó por decreto un incremento para el salario mínimo del 9.53%. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que el año pasado, en el 2024, devengaban salario mínimo, empezaron este año con el mismo salario mínimo, ya no iban a devengar 1.300.000 pesos, que fue el salario del año pasado, sino 1.424.000, que es el salario mínimo con el incremento determinado por el gobierno nacional. Igualmente, es importante que aclaremos que las pensiones superiores a salario mínimo no incrementan con el mismo porcentaje determinado para quienes ganan el mínimo. Para estas personas que devengan una mesada pensional superior a salario mínimo, el incremento es el determinado en el IPC del DANE, que para este año fue el 5.20%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que los pensionados que devengan salario mínimo continúan con su salario mínimo incrementado, con el 9.53, tal y como lo determinó el gobierno nacional. Y los que devengaban una mesada pensional superior al mínimo, se les incrementa no el 9.53, sino el 5.20%. Esto hace una diferencia importante porque es una diferencia como de 4 puntos aproximadamente. Miren que uno es 9.53, el otro es 5.20. Es por ello que para muchos pensionados este reajuste del que se habla no es tan reajuste porque sienten que la pensión no subió, sino que bajó. Y por eso quiero mostrarles un ejemplo matemáticamente hablando para que así puedan ubicarse en el valor de la mesada de ustedes. Bueno, ahora quiero entonces mostrarles un ejemplo concreto con números para que comprendamos la diferencia de cómo sube el salario mínimo. Entonces, las pensiones de salario mínimo se incrementan igual que el salario mínimo y cómo se incrementan las pensiones superiores al mínimo y por qué algunas personas que creen que iba a subir sienten que bajó. Para el 2024 el salario mínimo estaba en 1.300.000 pesos. Este se incrementó en 9.53% y para el 2025 quedó el salario mínimo en 1.423.500. Esto es el ejemplo del salario mínimo normal, así quedaron las pensiones que devengan un salario mínimo. ¿Listo? O sea que el salario mínimo tiene el mismo tratamiento para las pensiones de salario mínimo. Ahora, una pensión que en el 2024 era de 1.350.000 pesos, es decir, superior al mínimo. Mire que si el mínimo en el 2024 era 1.300.000 y para este ejemplo estamos tomando una pensión de 1.350.000, era 50.000 pesos más del mínimo, por encima del mínimo, 50.000 pesos por encima del mínimo. Como es 50.000 por encima del mínimo, así sea muy poquito, igual se incrementa es con IPC, no con el porcentaje del salario mínimo que fue el 9.53. Se incrementa con IPC que fue el 5.20. IPC se incrementa con el IPC que fue 5.20. Como se incrementa con el IPC, entonces el incremento fue 70.200 pesos. Eso significa que esta mesada de 1.350.000 en el 2024, que era superior al mínimo, para el 2025 queda en 1.424.200, que es prácticamente el mínimo, o sea, 1.000 pesos mayor al mínimo. Entonces, antes era 50.000 pesos más del mínimo y ya es 1.000 pesos adicionales al mínimo. Por eso muchas personas sienten que su pensión de vejez no subió, sino que bajó. Y nos consultan permanentemente diciéndonos, pero es que yo me ganaba 50.000 pesos más del mínimo y ya no me estoy ganando sino 1.000. Y es por este efecto que produce el incremento del salario mínimo
con el incremento del IPC, porque hay una diferencia de prácticamente 4 puntos, del 5.20 al 9.53. Esos 4 puntos son muy significativos en una mesada tan supremamente bajita. Bueno, y antes de finalizar, quiero leer una pregunta para que la resolvamos y es la siguiente. @Diana Giraldo nos dice, tengo 1142 semanas cotizadas en Colpensiones y 56 años. No sé si me aplique la reducción de semanas de la reforma por tener 2 hijos, teniendo en cuenta que estoy en régimen de transición, al igual que la reducción de 25 semanas por cada año. Muchas gracias. Entonces, precisamente, ella ya tiene la inquietud de si le van a aplicar estos beneficios por estar en régimen de transición, y resulta que al leer los artículos de la reforma pensional que hablan de la reducción de semanas a partir de 2025 y de la reducción de semanas por hijos hasta 3 hijos, pues de la redacción de la norma se desprende que no nos va a aplicar a quienes estamos en transición, porque habla que estas prestaciones se aplican para las mujeres que están en el componente de prima media. Y cuando hablamos de componente de prima media, el sistema de protección social a la vejez, estamos hablando de la reforma pensional, o sea, mujeres a las que les cobija la reforma pensional, porque nosotras, las que estamos en transición, no estamos en el componente de prima media, estamos en el régimen de prima media, que es la norma actual, que tiene dos regímenes pensionales, que es el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad. O sea que seguramente no le van a conceder el descuento de semanas por hijo, y frente a la disminución gradual de semanas que según la reforma empieza este año, pues seguramente se la van a aplicar a partir de 2026, tal y como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia. Además, como la disminución es gradual, comienza pues de acuerdo como lo estableció la Corte en el 2026 con 50 semanas y luego 25 semanas por año hasta llegar a 1000 en el año 2036. Por eso que muchas mujeres nos preguntan, yo tengo 1000 semanas y me quiero pensionar ya con la sentencia de la Corte. No, es que primero hay que esperar que llegue el 2026 para empezar a descontar y a disminuirse gradualmente. Y segundo, para llegar a 1000 hay que esperar hasta el 2036. Entonces, lastimosamente, los medios de comunicación nos dan unas noticias así muy apresuradas, pero no nos explican realmente cómo es el manejo del tema, y para esto todavía falta muchísimo tiempo para empezar a disfrutar la pensión de vejez de esta manera. Porque es tu futuro, no dudes en contactarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-333-3301, seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok. Además, suscribirse a este canal de YouTube para que puedan estar informados permanentemente con todo el material que subimos para ustedes. Nos vemos pronto.